Lo que yo creo es que el mundo no puede seguir siendo cómplice de lo que está pasando en la Franja de Gaza. El mundo no puede seguir escuchando a este señor como en sus discursos, ahora en el discurso de la ONU, pretende justificar la barbarie que está cometiendo en la Franja de Gaza. La delegación colombiana, como otras delegaciones del mundo, pues se retiraron y no quisieron escuchar. Básicamente este señor le habló a unas sillas porque mucha gente se identifica con el pueblo palestino. Mucha gente ha entendido y ha comprendido que lo que le está pasando al pueblo de Palestina no es un hecho aislado, es un atentado en contra de la misma humanidad. Es peor, y les voy a decir por qué es peor, que lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial precisamente con el pueblo de Israel. Porque es que, a ver, por allá, en los años 40, no teníamos este tipo de información, no podíamos hablar en estos escenarios de lo que estaba pasando allá, no podíamos ver de primera mano lo que estaba sucediendo allá, no nos dábamos cuenta básicamente de lo que estaba sucediendo. Luego los historiadores llegaron y nos dijeron todas las barbaries que habían ocurrido. Luego se encontró con la barbarie que se había cometido. Nosotros hoy, o el mundo hoy, es claro espectador de lo que está pasando con el pueblo de Palestina. Y no podemos seguir silenciados ante esa barbarie. Bien por las delegaciones que no quisieron escuchar a este señor. Fíjense ustedes cómo las delegaciones del mundo, muchas delegaciones, se retiran cuando este señor va a tomar la palabra. Order in the hall. Tiene que llamar al orden el secretario de la ONU. Order in the hall. Please, order in the hall. No podemos seguir tolerando Please, esto. order in the hall. No podemos seguir tolerando cómo el mundo simplemente hace caso omiso y permite que este señor vaya y hable y justifique lo que está haciendo en la Franja de Gaza con los palestinos. Y claro, hay mucha gente que se identifica con este señor, hay mucha gente que lo abraza, como el presidente de Colombia, el expresidente de Colombia, Iván Duque, que compartió en estos días un libro con este señor, y como Vicky Dávila y como toda la extrema derecha que dicen que no, que esto, lo que está haciendo Netanyahu al pueblo de Palestina es lo que se tenía que hacer. Recuerden hace nada más un año como Revista Semana en cabeza de Vicky Dávila, como toda la extrema derecha decían que lo que estaba haciendo este señor en Palestina era lo que había que hacer. Eso era lo que se tenía que hacer. ¿Por qué? Porque hay unos terroristas que atacaron y que hicieron, obvio, se rechaza cualquier ataque se rechaza, pero es que esto no es una guerra, muchachos, esto no es una guerra, es que una guerra se conjuga cuando hay dos ejércitos peleando y uno de los dos gana porque tiene mejor armamento que el otro y lo que sea. Aquí no, aquí hay un pueblo encerrado por todo, por tierra, por mar y por aire, y les están lanzando bombas. Y lo último a lo que llegó esta gente fue a la hambruna, usar el hambre como un arma. A eso llegaron, porque bloquean los suministros de comida al pueblo palestino. Pero claro, es lo que se debe de hacer, dice la extrema derecha del país. Justifica la extrema derecha del país, porque para ellos cualquier justificación en torno a luchar contra el terrorismo, como lo hace el presidente de Donald Trump por allá en el mar Caribe, y dice que esa lucha es en contra de esos grupos terroristas. Óigase bien, pero sabemos, todos entendemos y sabemos que obviamente
Cuando un país necesita justificar una barbarie, invadir otro país, pues lo que hace es crear un enemigo al cual hay que acabar, un enemigo que le va a hacer mal a esa gente de bien, a esa gente trabajadora. Entonces, ¿qué hace el señor Donald Trump? Trae portaaviones F-35 y la máxima tecnología de los Estados Unidos al mar Caribe. Dizque para luchar contra el narcotráfico van y bombardean 4 o 5 lanchitas y dicen, oh, estamos luchando contra el narcotráfico. Y fuera de eso, entonces lo que tenemos que hacer, porque ustedes ya vieron, señores estadounidenses, ¿qué tal si nos inventamos un decreto donde para esa lucha contra esos narcotraficantes, entonces no le tenemos que pedir permiso a esos lacayos del sur, sino que simplemente entramos con nuestra tropa y acabamos con todos esos narcos que hayan en esas ciudades? ¿Qué tal si lanzamos un decreto y aprobamos una ley donde le damos el poder al presidente de los Estados Unidos para que se meta a cualquier país suramericano a bombardear narcos? ¿Qué tal si hacemos eso? Porque ese es el proyecto que suena que quieren implementar en los Estados Unidos. ¿Cómo les parece a ustedes? Pero por otro lado, hay que reconocerlo, los Estados Unidos perdió la lucha contra el narcotráfico. Yo les voy a decir algo, muchachos, y es lo siguiente. ¿Cómo es posible que un país con la tecnología que tiene, con las fuerzas militares que tiene, con la armada que tiene, con la inteligencia militar, policía y de todos los entes gubernamentales que manejan ellos y el presupuesto que le inyectan a la guerra en los Estados Unidos, no hayan sido capaces de luchar o dar la lucha en contra de esos narcos en su propio territorio? O, claro, habría que pensar también que de pronto ese polvo blanco cae en los Estados Unidos cada diciembre. Cada diciembre el polvo blanco cae y nadie se da cuenta. Ese de más que debe de ser la razón de la extrema derecha en Colombia para justificar que ellos dentro de su país son incapaces de controlar todas las toneladas. No son kilos, son toneladas que les entran a ellos allá, toneladas, y han sido incapaces de controlarlo. ¿Ustedes pueden creer eso? ¿Ustedes realmente, señores de derecha, se comen ese cuento? Que la guerra está en los campesinos del sur. Hay que acabar los campesinos del sur. Hay que fumigarlos con glifosato, aunque cause enfermedades, aunque cause cáncer, aunque cause lo que tenga que causar, esterilice la tierra, aunque cause todo eso, hay que fumigar a los campesinos, porque es que ahí es donde radica el problema. Ahí radica el problema, en los campesinos de esos países tercermundistas. Ese patio trasero que nos importa un carajo a nosotros, ahí es donde radica el problema. No, el problema no radica en los grandes que mueven todas estas mercancías, no radican los campesinos. A esos son los que hay que fumigar, porque ellos son incapaces de violar los derechos fundamentales dentro de su país. Entonces quieren obligar al sur a que sea el sur el que viole esos derechos fundamentales, que mate su gente y que hagan todo lo que tienen que hacer. Obliguémoslo, y si no, pues sanciones, y si no, pues entonces aranceles, y si no, pues qué tal si mandamos unos portaaviones al mar Caribe y les decimos pacíficamente, de una manera razonable, desde un F-35, y les decimos, oiga, qué tal si razonan más bien y fumigan a todos esos campesinos y fumigan toda esa tierra? Pues que el problema son ustedes. Así de irracional y de imbécil y de estúpida es la razón que publican la extrema derecha y los seguidores de la extrema derecha en nuestro país. Aquí vemos cómo la delegación de Colombia, en cabeza de Francia Márquez, la vicepresidenta, pues se retiran para no escuchar a Netanyahu. Porque es que hay que mostrarle al mundo el profundo rechazo de lo que está pasando en Palestina. No podemos seguir permitiendo que esto
simplemente pase como si nada estuviera pasando, como si nada estuviera aconteciendo allá. Netanyahu pues va más allá. Netanyahu dice que lo que está pasando en Israel, pues él lo llama un trabajo. Es un trabajo que ellos deben concluir lo más pronto posible. Israel debe terminar el trabajo en Gaza lo más pronto posible. Los últimos restos de Hamas, oiga bien, recuerden que para justificar cualquier barbarie en cualquier pueblo, lo importante, muchachos, lo importante es que haya terrorismo. Pero ojo, no cualquier terrorismo, no cualquier terrorismo. Ese terrorismo no puede estar con o concebir, para que ese terrorismo concluya y sea un terrorismo de verdad, tiene que ir en contra de los intereses políticos, ideológicos de los Estados Unidos. De lo contrario, pues entonces nosotros no decimos que son terroristas, porque si va en otra vía, va en contravía de nuestros intereses políticos, económicos y todo esto, pues esos son terroristas, pero si no, no. ¿Por qué lo digo? Porque hasta hace unos días, muchachos y muchachas, ¿quién es este señor? Sí, es el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Marco Rubio. Este señor, pues, es muy enemigo del presidente Gustavo Petro. Pero es que adivinen qué es lo que pasa aquí. ¿Quién es el otro señor? El otro señor, voy a tratar de pronunciar el nombre, se llama Ahmed Harab. Bueno, el punto es que este señor, muchachos, era un integrante de Al Qaeda. Sí, señores. Ahora es el presidente de Siria. En un golpe de estado, pues él quedó como presidente de Siria. Anteriormente, ahí está la lectura. Este señor era un dirigente de una célula de Al Qaeda en Siria. Este señor era conocido porque le gustaba jugar fútbol de una manera muy particular, con la extremidad, la última extremidad, o sea, de aquí para arriba, de las personas, y jugaba fútbol con ellas. Pero ahora, como Siria, este señor conquistó a Siria, y Siria se alinea con los intereses políticos económicos de los Estados Unidos, el muchacho ya no es tan malo, el muchacho ya es un muy buen muchacho. Así es como funciona, muchachos y muchachas, todo esto. Así es como funciona el terrorismo del que tanto nos hablan, que hay que librar a la humanidad. Y la definición de terrorismo, tengan muy en cuenta cuál es la definición de terrorismo. Por otro lado, a mí me pareció muy particular, muchachos, y se los voy a mostrar, el presidente de Francia, Emmanuel Macron. ¿Cómo les parece, muchachos, que dice que lo que está pasando en la franja de Gaza no se puede catalogar como genocidio, que hay que esperar que los jueces, los historiadores califiquen esto mediante una serie de pruebas para saber si verdaderamente es un genocidio lo que está pasando en la franja de Gaza? En la entrevista, que de hecho es muy larga, no se la voy a leer toda para resumirles, pues se habla de que lo que se pretende en la franja de Gaza es que los palestinos se vayan de manera voluntaria, que se vayan de ahí y ellos luego van a construir o a reconstruir a Gaza. Ese es el supuesto plan que ellos quieren implementar. Este señor, por un lado, se presenta enemigo de algunas cosas, pero por otro lado se presenta amigo de otras. ¿Cómo no calificar lo que es obvio, muchachos? Lo que es obvio es obvio. No podemos nosotros decir que lo que está pasando en la franja de Gaza es algo aislado, algo que no tiene
connotación política, que no tiene ningún sustento para poder decir que lo que está pasando allá es un genocidio. Pues esto lo dice el señor Emmanuel Macron, presidente de Francia. Así va la cosa con esto. Hay unas cosas que las apoya, hay otras que no, pero lo más particular es esto. Entonces, esperemos a los historiadores, muchachos, esperemos a los jueces, esperemos cualquier otra entidad que nos diga que lo que está pasando en la Franja de Gaza no es un genocidio. A diferencia de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, tenemos cámaras, tenemos estos medios para darnos cuenta qué es lo que está pasando. No nos pueden meter los dedos a la boca, no nos pueden decir ni dictar qué es y qué no es. Yo creo que eso hace parte del pensamiento libre y sobre todo de lo que nosotros debemos considerar como pensamiento. ¿Por qué? Porque no nos pueden imponer ninguna serie, ningún líder mundial nos puede imponer lo que nosotros creamos y veamos con nuestros propios ojos de lo que está pasando y llamarlo de una manera diferente. Eso dejémoselo a la extrema derecha, que lo único que ellos hacen es recitar, obviamente, todo lo que aprendieron, porque no ven más allá, no ven ni a la derecha, ni a la izquierda, ni atrás, ni a ningún lado en ellos. Ellos solamente ven lo que ya se conocen de memoria. Otra cosa no la consideran así. Y los pocos que la consideran, pues simplemente guardan silencio. En otra noticia, muchachos, que quería compartirles, hace un tiempo yo les había dicho a ustedes que la empresa TikTok, pues Estados Unidos andaba muy desesperado por obtener esta empresa o obtener la dirigencia de esta empresa. Pues yo les cuento, muchachos, que ya lo logró. El presidente de los Estados Unidos pues básicamente obligó a esta empresa, que es de hecho propiedad china, que le vendiera parte de las acciones. O sea, va a haber como un acuerdo conjunto, porque según ellos los Estados Unidos estaban muy preocupados por los datos, muchachos. Ellos estaban muy preocupados por los datos que la empresa TikTok pues manejaba con todos los usuarios y toda esta plataforma. Entonces ellos necesitaban tener el control, porque como ellos son los libertadores, ellos necesitan asegurarle al mundo que todo está bien. Listo. Entonces ellos se hicieron a la compra de TikTok. Lástima, porque obviamente videos donde se hable de Netanyahu, pues yo creo, muchachos, que ya no se van a poder subir a TikTok, como algunas otras corrientes políticas pues se van a comenzar a ir bloqueando de esta plataforma. Lástima, sí, señores. Por otro lado, y último, es, ¿cómo le parece, muchachos, que Colombia está haciendo una licitación y China y Colombia se están jugando una partida? ¿Para qué? Para poder tener el almacenamiento en la nube de temas o de documentación delicada de Colombia. Entonces, pues Colombia abrió una licitación. Ahora, primero, los únicos que entraban en esa licitación eran compañías de los Estados Unidos, que eran Google, Amazon, Microsoft, IBM. Eran básicamente los que se disputaban esa contratación entre ellos, pero todas eran empresas norteamericanas. Ahora, muchachos, pues ¿cómo les parece que entra China con estas dos empresas a disputar o a querer tener también esa base de datos? El presidente Petro, por otro lado, también estuvo hablando de eso y dijo que estos datos deberían de ser nacionales, no deberían de ser expuestos a ninguna otra potencia, a ningún otro país, que no deberían de irse para ninguna otra parte, sino que debería de ser control único y exclusivo de Colombia. Esperemos que esto, pues en buena hora, se llegue a un acuerdo donde pues no se exhiban documentos clasificados importantes, y que de pronto un acuerdo con una compañía diferente pues nos dé esa seguridad de que los datos de nuestro país pues permanezcan en nuestro país. Pero como es costumbre,
Y como ya lo he dicho en otros videos, pues los Estados Unidos, que son los defensores de todo el mundo, andan ya muy preocupados, que porque los chinos pueden llegar a quedarse con esta licitación y pues que a ellos les preocupa mucho la información de Colombia, muchachos. A ellos les preocupa mucho que caiga en manos tenebrosas esa información y que ellos, pues no tenerla y no poder administrarla con ese heroísmo y ese patriotismo que ellos siempre le imponen a todo. Entonces que están muy preocupados porque los chinos pueden llegar a hacerse de esta licitación. Vamos a ver en qué va a parar todo esto, muchachos, pero lo que yo digo es que Colombia tiene que comenzar a buscar horizontes económicos, tratos políticos, tiene que comenzar a desarrollar su tecnología, tiene que comenzar a desarrollarse como país. Ya basta de estar arrodillados a un imperio como los Estados Unidos. Ya basta, no más arrodillamiento ante los Estados Unidos. O hay tratos justos para ambas naciones o no los hay. Hay que diversificar el mercado. No podemos seguir dependiendo única y exclusivamente como principal socio comercial de los Estados Unidos, porque pasan cosas como las que han pasado en todo el mundo: bloqueos, sanciones, imposiciones y todo lo demás. ¿Ustedes por qué creen, muchachos, que los Estados Unidos son tan interesados en estar poniendo bases militares en todas partes del mundo? Ahora, este señor Donald Trump dice que quiere recuperar una base militar en Afganistán, que no se sabe por qué la perdió, que él no sabe pues por qué perdió esa base militar, y que ellos pues obviamente están luchando en contra del terrorismo de todo el mundo, aunque pues esos terroristas, depende del terrorismo que se vea, no es todo no es terrorismo, entiendan, muchachos, no es terrorismo todo, algunas cosas sí, otras no son terroristas. Recuerden, terrorismo es lo que los Estados Unidos diga que es terrorismo. Este señor ya no es un terrorista, perteneció a Al Qaeda, sí, claro. Y escuchen el discurso de Donald Trump. We're talking to Afghanistan. It should have never been given up. It was the most embarrassing day in the history of our country. There was no reason to give it up. We just gave it up for nothing. We gave it up for nothing. There was no reason to give it up. We weren't going to leave Bagram. And Joe Biden didn't know what he was doing. Bueno, ahí está, muchachos. Fue un día muy terrible, obviamente refiriéndose a lo que pasó lamentablemente con el tema de las Torres Gemelas. Pero a ver, ¿ustedes recuerdan quién fue el autor de lo que pasó en las Torres Gemelas o qué movimiento? Sí, amigos, sí, Al Qaeda. Y este señor hizo parte de Al Qaeda. Entonces, muchachos, ahí los dejo, saquen sus propias conclusiones, como yo siempre les digo. Hasta un próximo video, chao.